Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y esto es Lectura en Voz Alta. El día de hoy comienzo una novela corta que tal vez muchos ya conocen, pero que tenía muchas ganas de leer, así que espero la disfruten. Estará dividida tal vez en un par de videos. Y bueno, pónganse cómodos, cómodas y comencemos. La Metamorfosis, de Franz Kafka. Capítulo 1. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Samsa era viajante de comercio, estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada, muy erguida, y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana y el tiempo lluvioso, se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana, lo ponía muy melancólico. ¿Qué pasaría?, pensó, si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras. Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho. Pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Aunque se lanzase con mucha fuerza hacia el lado derecho, una y otra vez se volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó 100 veces, cerraba los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban, y solo cejaba en su empeño cuando comenzaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. «Dios mío», pensó, «qué profesión tan dura he elegido. Un día sí y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad, y además se me ha endosado este ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes de tren, la comida mala y a deshora, una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. Que se vaya todo al diablo». Sintió sobre el vientre un leve picor. Con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos, que no sabía a qué se debían, y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. «Esto de levantarse pronto», pensó, «hace a uno desvariar. El hombre tiene que dormir. Otros viajantes viven como pachás. Si yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar a limpio los pedidos que he conseguido, estos señores todavía están sentados tomando el desayuno. Eso podría intentar yo con mi jefe, pero en este momento iría a parar a la calle. ¿Quién sabe? Por lo demás, si no sería lo mejor para mí. Si no tuviera que dominarme por mis padres, ya me habría despedido hace tiempo. Me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. Se habría caído de la mesa. Sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa, y desde esa altura hablar hacia abajo con el empleado que además, por culpa de la sordera del jefe, tiene que acercarse mucho.
Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él, puedo tardar todavía entre 5 y 6 años, lo hago con toda seguridad. Entonces habrá llegado el momento. Ahora, por lo pronto, tengo que levantarme, porque el tren sale a las 5. Y miró hacia el despertador que hacía tic-tac sobre el armario. Dios del cielo, pensó. Eran las 6:30 y las manecillas seguían tranquilamente hacia adelante. Ya había pasado incluso la media. Eran ya casi las -15. ¿Es que no habrá sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las 4. Seguro que también había sonado. Sí, pero ¿era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las 7. Para cogerlo tendría que haberse dado una prisa loca. El muestrario todavía no estaba empaquetado, y él mismo no se encontraba especialmente espabilado y ágil, e incluso, si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe, porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las 5 y ya hacía tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los 5 años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago, y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro, para el que solo existen hombres totalmente sanos pero con aversión al trabajo. Y es que en este caso no tendría un poco de razón. Gregorio, a excepción de una modorra realmente superflua después del largo sueño, se encontraba bastante bien, e incluso tenía mucha hambre. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama, en este mismo instante el despertador daba las 7:15. Llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su cama. «Gregorio», dijeron, era la madre. «Son las 7:15. ¿No ibas a salir de viaje?» «Qué dulce voz». Gregorio se asustó en cambio al contestar. Escuchó una voz que evidentemente era la suya, pero en la cual, como desde lo más profundo, se mezclaba un doloroso e incontenible piar que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad para, al prolongarse el sonido, destrozarlas de tal forma que no se sabía si se había oído bien. Gregorio querría haber contestado detalladamente y explicarlo todo, pero en estas circunstancias se limitó a decir: Sí, gracias, madre, ya me levanto. Probablemente a causa de la puerta de madera no se notaba desde fuera el cambio en la voz de Gregorio, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó de allí. Pero merced a la breve conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta de que Gregorio, en contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa. Y ya el padre llamaba suavemente, pero con el puño, a una de las puertas laterales. «Gregorio, Gregorio», gritó. «¿Qué ocurre?» Tras unos instantes insistió de nuevo con voz más grave. «Gregorio, Gregorio». Desde la otra puerta lateral se lamentaba en voz baja la hermana. «Gregorio, ¿te encuentras bien? ¿Necesitas algo?» Gregorio contestó hacia ambos lados. «Ya estoy preparado», y con una pronunciación lo más cuidadosa posible y haciendo largas pausas entre las palabras, se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró: «Gregorio, abre, te lo suplico». Pero Gregorio no tenía ni la menor intención de abrir. Más bien elogió la precaución de cerrar las puertas que había adquirido durante sus viajes, y esto incluso en casa.
Al principio tenía la intención de levantarse tranquilamente y sin ser molestado, vestirse y sobre todo desayunar, y después pensar en todo lo demás, porque en la cama, eso ya lo veía, no llegaría con sus cavilaciones a una conclusión sensata. Recordó que ya en varias ocasiones había sentido en la cama algún leve dolor, quizá producido por estar mal tumbado, dolor que al levantarse había resultado ser solo fruto de su imaginación, y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa que el síntoma de un buen resfriado, la enfermedad profesional de los viajantes. Tirar el cobertor era muy sencillo, solo necesitaba inflarse un poco y caería por sí solo. Pero el resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Hubiera necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que sin interrupción se hallaban en el más dispar de los movimientos y que además no podía dominar. Si quería doblar alguna de ellas, entonces era la primera la que se estiraba, y si por fin lograba realizar con esta pata lo que quería, entonces todas las demás se movían como liberadas, con una agitación grande y dolorosa. «No hay que permanecer en la cama inútilmente», se decía Gregorio. Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte inferior, que por cierto no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover. El movimiento se producía muy despacio, y cuando finalmente, casi furioso, se lanzó hacia adelante con toda su fuerza, sin pensar en las consecuencias, había calculado mal la dirección. Se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama y el dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizá en estos momentos la más sensible. Así pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y, a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud el giro de la cabeza. Pero cuando por fin tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de este modo, porque si se dejaba caer en esta posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida. Y precisamente ahora no podía de ningún modo perder la cabeza, antes prefería quedarse en la cama. Pero como jadeando después de semejante esfuerzo seguía allí tumbado igual que antes y veía sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizá con más fuerza aún, y no encontraba posibilidad de poner sosiego y orden a este atropello, se decía otra vez que de ningún modo podía permanecer en la cama, y que lo más sensato era sacrificarlo todo, si es que con ello existía la más mínima esperanza de liberarse de ella. Pero al mismo tiempo no olvidaba recordar de vez en cuando que reflexionar serena, muy serenamente, es mejor que tomar decisiones desesperadas. En tales momentos dirigía sus ojos lo más agudamente posible hacia la ventana. Pero por desgracia, poco optimismo y ánimo se podían sacar del espectáculo de la niebla matinal que ocultaba incluso el otro lado de la estrecha calle. «Las 7 ya», se dijo cuando sonó de nuevo el despertador. «Las 7 ya y todavía semejante niebla». Y durante un instante permaneció tumbado, tranquilo, respirando débilmente, como si esperase del absoluto silencio el regreso del estado real y cotidiano. Pero después se dijo: «Antes que den las 7:15 tengo que haber salido de la cama del todo, como sea. Por lo demás, para entonces habría venido alguien del almacén a preguntar por mí, porque el almacén se abre antes de las 7. Y entonces, de forma totalmente regular, comenzó a balancear su cuerpo con largo era, hacia afuera de la cama. Si se dejaba caer de ella de esta forma, la cabeza, que pretendía levantar con fuerza en la caída, permanecería probablemente ilesa. La espalda parecía ser fuerte,
Seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil, a su modo de ver, era tener cuidado con el ruido que se produciría y que posiblemente provocaría al otro lado de todas las puertas, si no temor, al menos preocupación. Pero había que intentarlo. Cuando Gregorio ya sobresalía a medias de la cama, el nuevo método era más un juego que un esfuerzo. Solo tenía que balancearse a empujones. Se le ocurrió lo fácil que sería si alguien viniese en su ayuda. 2 personas fuertes, pensaba en su padre y en la criada, hubiesen sido más que suficientes. Solo tendrían que introducir sus brazos por debajo de su abombada espalda, descascararle así de la cama, agacharse con el peso y después solamente tendrían que haber soportado que diese con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo, sobre el cual, seguramente, las patitas adquirirían su razón de ser. Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, ¿debía de verdad pedir ayuda? A pesar de la necesidad, no pudo reprimir una sonrisa al concebir tales pensamientos. Ya había llegado el punto en el que, al balancearse con más fuerza, apenas podía guardar el equilibrio. Y pronto tendría que decidirse definitivamente, porque dentro de 5 minutos serían las 7:15. En ese momento sonó el timbre de la puerta de la calle. «Seguro que es alguien del almacén», se dijo, y casi se quedó petrificado mientras sus patitas bailaban aún más deprisa. Durante un momento todo permaneció en silencio. «No abren», se dijo Gregorio, confundido por alguna absurda esperanza. Pero entonces, como siempre, la criada se dirigió con naturalidad y con paso firme hacia la puerta y abrió. Gregorio solo necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era, el apoderado en persona. ¿Por qué había sido condenado Gregorio a prestar sus servicios en una empresa en la que al más mínimo descuido se concebía inmediatamente la mayor sospecha? ¿Es que todos los empleados sin excepción eran unos bribones? ¿Es que no había entre ellos un hombre leal y adicto a quien simplemente porque no hubiese aprovechado para el almacén un par de horas de la mañana, se lo comiesen los remordimientos y francamente no estuviese en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no era de verdad suficiente mandar a preguntar a un aprendiz si es que éste pregunteo era necesario? ¿Tenía que venir el apoderado en persona? Y había con ello que mostrar a toda una familia inocente que la investigación de este sospechoso asunto solamente podía ser confiada al juicio del apoderado. Y más como consecuencia de la irritación a la que le condujeron estos pensamientos, que como consecuencia de una auténtica decisión, se lanzó de la cama con toda su fuerza. Se produjo un golpe fuerte, pero no fue un auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la alfombra y además la espalda era más elástica de lo que Gregorio había pensado. A ello se debió el sonido sordo y poco aparatoso. Solamente no había mantenido la cabeza con el cuidado necesario y se la había golpeado. La giró y la restregó contra la alfombra de rabia y dolor. «Ahí dentro se ha caído algo», dijo el apoderado en la habitación contigua de la izquierda. Gregorio intentó imaginarse si quizá alguna vez no pudiese ocurrirle al apoderado algo parecido a lo que le ocurría hoy a él. Había al menos que admitir la posibilidad, pero como cruda respuesta a esta pregunta, el apoderado dio ahora un par de pasos firmes en la habitación contigua e hizo crujir sus botas de charol. Desde la habitación de la derecha, la hermana, para advertir a Gregorio, susurró: «Gregorio, el apoderado está aquí». «Ya lo sé», se dijo Gregorio para sus adentros, pero no se atrevió a alzar la voz tan alto que la hermana pudiera haberlo oído. «Gregorio», dijo entonces el padre desde la habitación de la derecha, «el señor apoderado ha venido y desea saber por qué no ha salido de viaje en el primer tren. No sabemos qué debemos decirle. Además desea también hablar personalmente contigo. Así es que por favor abre la puerta. El señor ya tendrá la bondad de perdonar el desorden de la habitación». «Buenos días, señor Samsa»,
interrumpió el apoderado amablemente. «No se encuentra bien», dijo la madre al apoderado mientras el padre hablaba ante la puerta. «No se encuentra bien, créame usted, señor apoderado. Como si no iba a Gregorio a perder un tren. El chico no tiene en la cabeza nada más que el negocio. A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde. Ahora ha estado 8 días en la ciudad, pero pasó todas las tardes en casa. Allí está, sentado con nosotros a la mesa, y lee tranquilamente el periódico o estudia horarios de trenes. Para él es ya una distracción hacer trabajos de marquetería. Por ejemplo, en 2 o 3 tardes ha tallado un pequeño marco. Se asombrará usted de lo bonito que es. Está colgado ahí dentro en la habitación. En cuanto abra Gregorio lo verá usted enseguida. Por cierto, que me alegro de que usted esté aquí, señor apoderado. Nosotros solos no habríamos conseguido que Gregorio abriese la puerta. Es muy testarudo y seguro que no se encuentra bien, a pesar de que lo ha negado esta mañana. «Voy enseguida», dijo Gregorio lentamente y con precaución, y no se movió para no perderse una palabra de la conversación. «De otro modo, señora, tampoco puedo yo explicármelo», dijo el apoderado. «Espero que no se trate de nada serio, si bien tengo que decir por otra parte que nosotros los comerciantes, por suerte o por desgracia, según se mire, tenemos sencillamente que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios». «Vamos, ¿puede pasar el apoderado a tu habitación?», preguntó impaciente el padre. «No», dijo Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un penoso silencio. En la habitación de la derecha comenzó a sollozar la hermana. ¿Por qué no se iba la hermana con los otros? Seguramente acababa de levantarse de la cama y todavía no había empezado a vestirse. ¿Y por qué lloraba? ¿Porque él no se levantaba y dejaba entrar al apoderado? ¿Porque estaba en peligro de perder el trabajo? ¿Y entonces el jefe perseguiría otra vez a sus padres con las viejas deudas? Estas eran de momento preocupaciones innecesarias. Gregorio todavía estaba aquí y no pensaba de ningún modo abandonar a su familia. De momento yacía en la alfombra, y nadie que hubiese tenido conocimiento de su estado hubiese exigido seriamente de él que dejase entrar al apoderado. Pero por esta pequeña descortesía, para la que más tarde se encontraría con facilidad una disculpa apropiada, no podía ser Gregorio despedido inmediatamente, y a Gregorio le parecía que sería mucho más sensato dejarle tranquilo, en lugar de molestarle con lloros e intentos de persuasión. Pero la verdad es que era la incertidumbre la que apuraba a los otros hacia perdonar su comportamiento. «Señor Samsa», exclamó entonces el apoderado levantando la voz, «¿qué ocurre? ¿Se atrinchera usted en su habitación? Contesta solamente con sí o no. Preocupa usted grave e inútilmente a sus padres, y dicho sea de paso, falta usted a sus deberes de una forma verdaderamente inaudita. Hablo aquí en nombre de sus padres y de su jefe, y le exijo seriamente una explicación clara e inmediata. Estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y sensato, y ahora de repente parece que quiere usted empezar a hacer alarde de extravagancias extrañas. El jefe me insinuó esta mañana una posible explicación a su demora. Se refería al cobro que se le ha confiado desde hace poco tiempo. Yo realmente di casi mi palabra de honor de que esta explicación no podía ser cierta. Pero en este momento veo su incomprensible obstinación y pierdo todo el deseo de dar la cara en lo más mínimo por usted, y su posición no es en absoluto la más segura. En principio tenía la intención de decirle todo esto a solas, pero ya que me hace usted perder mi tiempo inútilmente, no veo la razón de que no se enteren también sus señores padres. Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio. Cierto que no es la época del año apropiada para hacer grandes negocios, eso lo reconocemos,
pero una época del año para no hacer negocios no existe, señor Samsa. No debe existir. Pero, señor apoderado, gritó Gregorio, fuera de sí, y en su irritación olvidó todo lo demás. Abro inmediatamente la puerta. Una ligera indisposición, un mareo me han impedido levantarme. Todavía estoy en la cama, pero ahora ya estoy otra vez despejado. Ahora mismo me levanto de la cama. Solo un momentito de paciencia. Todavía no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. ¿Cómo puede atacar a una persona una cosa así? Ayer por la tarde me encontraba bastante bien. Mis padres bien lo saben, o mejor dicho, ya ayer por la tarde tuve una pequeña corazonada. Tendría que habérseme notado. ¿Por qué no lo avisé en el almacén? Pero lo cierto es que siempre se piensa que se superará la enfermedad sin tener que quedarse. Señor apoderado, tenga consideración con mis padres. No hay motivo alguno para todos los reproches que me hace usted. Nunca se me dijo una palabra de todo eso. Quizá no haya leído los últimos pedidos que he enviado. Por cierto, en el tren de las 8 salgo de viaje. Las pocas horas de sosiego me han dado fuerza. No se entretenga usted, señor apoderado. Yo mismo estaré enseguida en el almacén. Tenga usted la bondad de decirlo y de saludar de mi parte al jefe. Y mientras Gregorio farfullaba atropelladamente todo esto y apenas sabía lo que decía, se había acercado un poco al armario, seguramente como consecuencia del ejercicio ya practicado en la cama, e intentaba ahora levantarse apoyado en él. Quería de verdad abrir la puerta. Deseaba sinceramente dejarse ver y hablar con el apoderado. Estaba deseoso de saber lo que los otros, que tanto deseaban verle, dirían ante su presencia. Si se asustaban, Gregorio no tendría ya responsabilidad alguna y podría estar tranquilo. Pero si lo aceptaban todo con tranquilidad, entonces tampoco tenía motivo para excitarse. Y de hecho podría, si se daba prisa, estar a las 8 en la estación. Al principio se resbaló varias veces del liso armario, pero finalmente se dio con fuerza un último impulso y permaneció erguido. Ya no prestaba atención alguna a los dolores de vientre, aunque eran muy agudos. Entonces se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patitas. Con esto había conseguido el dominio sobre sí, y enmudeció porque ahora podía escuchar al apoderado. ¿Han entendido ustedes una sola palabra?, preguntó el apoderado a los padres. ¿O es que nos toma por tontos? Por el amor de Dios, exclamó la madre entre sollozos. Quizá esté gravemente enfermo y nosotros lo atormentamos. ¡Greta! ¡Greta!, gritó después. ¿Qué, madre?, dijo la hermana desde el otro lado. Se comunicaban a través de la habitación de Gregorio. Tienes que ir inmediatamente al médico. Gregorio está enfermo. Rápido, a buscar al médico. ¿Acabas de oír hablar a Gregorio? Es una voz de animal, dijo el apoderado en un tono de voz extremadamente bajo comparado con los gritos de la madre. Ana, Ana, gritó el padre en dirección a la cocina a través de la antesala, y dando palmadas. Ve a buscar inmediatamente un cerrajero. Y ya corrían las dos muchachas haciendo ruido con sus faldas por la antesala. ¿Cómo se habría vestido la hermana tan deprisa? Y abrieron la puerta de par en par. No se oyó cerrar la puerta. Seguramente la habían dejado abierta como suele ocurrir en las casas en las que ha ocurrido una gran desgracia. Pero Gregorio ya estaba mucho más tranquilo. Así es que ya no se entendían sus palabras a pesar de que a él le habían parecido lo suficientemente claras, más claras que antes, sin duda, como consecuencia de que el oído se iba acostumbrando, pero en todo caso ya se creía en el hecho de que algo andaba mal respecto a Gregorio, y se estaba dispuesto a prestarle ayuda.
La decisión y seguridad con que fueron tomadas las primeras disposiciones le sentaron bien. De nuevo se consideró incluido en el círculo humano y esperaba de ambos, del médico y del cerrajero, sin distinguirlos del todo entre sí, excelentes y sorprendentes resultados, con el fin de tener una voz lo más clara posible en las decisivas conversaciones que se avecinaban. Tosió un poco esforzándose, sin embargo, por hacerlo con mucha moderación, porque posiblemente incluso ese ruido sonaba de una forma distinta a la voz humana, hecho que no confiaba poder distinguir él mismo. Mientras tanto, en la habitación contigua reinaba el silencio. Quizás los padres estaban sentados a la mesa con el apoderado y cuchicheaban, quizá todos estaban arrimados a la puerta y escuchaban. Gregorio se acercó lentamente a la puerta con la ayuda de la silla. Allí la soltó, se arrojó contra la puerta, se mantuvo erguido sobre ella. Las callosidades de sus patitas estaban provistas de una sustancia pegajosa y descansó allí durante un momento del esfuerzo realizado. A continuación comenzó a girar con la boca la llave que estaba dentro de la cerradura. Por desgracia no parecía tener dientes propiamente dichos, con que iba a agarrar la llave. Pero por el contrario, las mandíbulas eran desde luego muy poderosas. Con su ayuda puso la llave, efectivamente en movimiento, y no se daba cuenta de que sin duda se estaba causando algún daño, porque un líquido parduzco le salía de la boca, chorreaba por la llave y goteaba hasta el suelo. «Escuchen ustedes», dijo el apoderado en la habitación contigua. «Está dando la vuelta a la llave». Esto significó un gran estímulo para Gregorio, pero todos debían haberle animado, incluso el padre y la madre. «Vamos, Gregorio», debían haber aclamado. «Duro con ello, duro con la cerradura». Y ante la idea de que todos seguían con expectación sus esfuerzos, se aferró ciegamente a la llave con todas las fuerzas que fue capaz de reunir. A medida que avanzaba el giro de la llave, Gregorio se movía en torno a la cerradura. Ya solo se mantenía de pie con la boca, y según era necesario se colgaba de la llave o la apretaba de nuevo hacia adentro con todo el peso de su cuerpo. El sonido agudo de la cerradura que se abrió por fin despertó del todo a Gregorio. Respirando profundamente, dijo para sus adentros: «No he necesitado al cerrajero», y apoyó la cabeza sobre el picaporte para abrir la puerta del todo. Como tuvo que abrir la puerta de esta forma, ésta estaba ya bastante abierta y todavía no se le veía. En primer lugar, tenía que darse lentamente la vuelta sobre sí mismo alrededor de la hoja de la puerta, y ello con mucho cuidado, si no quería caer torpemente de espaldas justo ante el umbral de la habitación. Todavía estaba absorto en llevar a cabo aquel difícil movimiento, y no tenía tiempo de prestar atención a otra cosa, cuando escuchó al apoderado lanzar en voz alta un «¡Oh!», que sonó como un silbido del viento, y en ese momento vio también cómo aquel que era el más cercano a la puerta se tapaba con la mano la boca abierta y retrocedía lentamente como si le empujase una fuerza invisible que actuaba regularmente. La madre, a pesar de la presencia del apoderado, estaba allí con los cabellos desenredados y levantados hacia arriba. Miró en primer lugar al padre con las manos juntas, dio a continuación 2 pasos hacia Gregorio, y con el rostro completamente oculto en su pecho, cayó al suelo en medio de sus faldas, que quedaron extendidas a su alrededor. El padre cerró el puño con expresión amenazadora, como si quisiera empujar de nuevo a Gregorio a su habitación. Miró inseguro a su alrededor por el cuarto de estar. Después se tapó los ojos con las manos y lloró de tal forma que su robusto pecho se estremecía por el llanto. Gregorio no entró pues en la habitación,
sino que se apoyó en la parte intermedia de la hoja de la puerta que permanecía cerrada, de modo que sólo podía verse la mitad de su cuerpo y sobre él la cabeza, inclinada a un lado, con la cual miraba hacia los demás. Entretanto, el día había aclarado. Al otro lado de la calle se distinguía claramente una parte del edificio de enfrente, negruzco e interminable. Era un hospital, con sus ventanas regulares que rompían duramente la fachada. Todavía caía la lluvia, pero solo a grandes gotas que eran lanzadas hacia abajo aisladamente sobre la tierra. Las piezas de la vajilla del desayuno se extendían en gran cantidad sobre la mesa, porque para el padre el desayuno era la comida principal del día, que prolongaba durante horas con la lectura de diversos periódicos. Justamente en la pared de enfrente había una fotografía de Gregorio, de la época de su servicio militar, que le representaba con uniforme de teniente, y cómo, con la mano sobre la espada, sonriendo despreocupadamente, exigía respeto para su actitud y su uniforme. La puerta del vestíbulo estaba abierta y se podía ver el rellano de la escalera y el comienzo de la misma que conducían hacia abajo. «Bueno», dijo Gregorio, y era completamente consciente de que era el único que había conservado la tranquilidad. «Me vestiré inmediatamente, empaquetaré el muestrario y saldré de viaje. ¿Quieren dejarme marchar?» «Bueno, señor apoderado, ya ve usted que no soy obstinado y me gusta trabajar. Viajar es fatigoso, pero no podría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor apoderado? ¿Al almacén?» «Sí. ¿Lo contará usted todo tal como es en realidad? En un momento dado puede uno ser incapaz de trabajar, pero después llega el momento preciso de acordarse de los servicios prestados y pensar que después, una vez superado el obstáculo, uno trabajará, con toda seguridad, con más celo y concentración. Yo le debo mucho al jefe, bien lo sabe usted. Por otra parte, tengo a mi cuidado a mis padres y a mi hermana. Estoy en un aprieto, pero saldré de él. Pero no me lo haga usted más difícil de lo que ya es. Póngase de mi parte en el almacén. Ya sé que no se quiere bien al viajante. Se piensa que gana un montón de dinero y se da la gran vida. Es cierto que no hay una razón especial para meditar a fondo sobre este prejuicio, pero usted, señor apoderado, usted tiene una visión de conjunto de las circunstancias mejor que la que tiene el resto del personal. Sí, en confianza, incluso una visión de conjunto mejor que la del mismo jefe, que en su condición de empresario cambia fácilmente de opinión en perjuicio del empleado. También sabe usted muy bien que el viajante, que casi todo el año está fuera del almacén, puede convertirse fácilmente en víctima de murmuraciones, casualidades y quejas infundadas, contra las que le resulta absolutamente imposible defenderse, porque la mayoría de las veces no se entera de ellas y más tarde, cuando agotado ha terminado un viaje, siente sobre su propia carne, una vez en el hogar, las funestas consecuencias cuyas causas no puede comprender. Señor apoderado, no se marche usted sin haberme dicho una palabra que me demuestre que al menos en una pequeña parte me da usted la razón». Pero el apoderado ya se había dado la vuelta a las primeras palabras de Gregorio, y por encima del hombro, que se movía convulsivamente, miraba hacia Gregorio, poniendo los labios en forma de morro, y mientras Gregorio hablaba no estuvo quieto ni un momento, sino que, sin perderle de vista, se iba deslizando hacia la puerta, pero muy lentamente, como si existiese una prohibición secreta de abandonar la habitación. Ya se encontraba en el vestíbulo y, a juzgar por el movimiento repentino con que sacó el pie por última vez del cuarto de estar, podría haberse creído que acababa de quemarse la suela. Ya en el vestíbulo extendió la mano derecha lejos de sí y en dirección a la escalera,
como si allí le esperase realmente una salvación sobrenatural. Gregorio comprendió que de ningún modo debía dejar marchar al apoderado en este estado de ánimo, si es que no quería ver extremadamente amenazado su trabajo en el almacén. Los padres no entendían todo esto demasiado bien. Durante todos estos largos años habían llegado al convencimiento de que Gregorio estaba colocado en este almacén para el resto de su vida, y además con las preocupaciones actuales tenían tanto que hacer que habían perdido toda previsión. Pero Gregorio poseía esa previsión. El apoderado tenía que ser retenido, tranquilizado, persuadido y finalmente atraído. El futuro de Gregorio y de su familia dependía de ello. Si hubiese estado aquí la hermana, ella era lista. Ya había llorado cuando Gregorio todavía estaba tranquilamente sobre su espalda, y seguro que el apoderado, ese aficionado a las mujeres, se hubiese dejado llevar por ella. Ella habría cerrado la puerta principal y en el vestíbulo le hubiese disuadido de su miedo. Pero lo cierto es que la hermana no estaba aquí, y Gregorio tenía que actuar. Y sin pensar que no conocía todavía su actual capacidad de movimiento, y que sus palabras posiblemente, seguramente incluso, no habían sido entendidas, abandonó la hoja de la puerta y se deslizó a través del hueco abierto. Pretendía dirigirse hacia el apoderado que de una forma grotesca se agarraba ya con ambas manos a la barandilla del rellano, pero buscando algo en que apoyarse se cayó inmediatamente sobre sus múltiples patitas dando un pequeño grito. Apenas había sucedido esto, sintió por primera vez en esta mañana un bienestar físico. Las patitas tenían suelo firme por debajo, obedecían a la perfección, como advirtió con alegría. Incluso intentaban transportarle hacia donde él quería, y ya creía Gregorio que el alivio definitivo de todos sus males se encontraba a su alcance. Pero en el mismo momento en que, balanceándose por el movimiento reprimido, no lejos de su madre, permanecía en el suelo justo enfrente de ella, ésta, que parecía completamente sumida en sus propios pensamientos, dio un salto hacia arriba, con los brazos extendidos, con los dedos muy separados entre sí, y exclamó: «¡Socorro! ¡Por el amor de Dios! ¡Socorro!». Mantenía la cabeza inclinada como si quisiera ver mejor a Gregorio, pero en contradicción con ello retrocedió atropelladamente. Había olvidado que detrás de ella estaba la mesa puesta. Cuando hubo llegado a ella, se sentó encima precipitadamente como fuera de sí, y no pareció notar que junto a ella el café de la cafetera volcada caía a chorros sobre la alfombra. «¡Madre, madre!», dijo Gregorio en voz baja y miró hacia ella. Por un momento había olvidado completamente al apoderado. Por el contrario, no pudo evitar, a la vista del café que se derramaba, abrir y cerrar varias veces sus mandíbulas al vacío. Al verlo, la madre giró nuevamente, huyó de la mesa y cayó en los brazos del padre, que corría a su encuentro. Pero Gregorio no tenía ahora tiempo para sus padres. El apoderado se encontraba ya en la escalera. Con la barbilla sobre la barandilla, miró de nuevo por última vez. Gregorio tomó impulso para alcanzarle con la mayor seguridad posible. El apoderado debió adivinar algo porque saltó de una vez varios escalones y desapareció. Pero lanzó aún un que se oyó en toda la escalera. Lamentablemente esta huida del apoderado pareció desconcertar del todo al padre, que hasta ahora había estado relativamente sereno, pues en lugar de perseguir él mismo al apoderado, o al menos no obstaculizar a Gregorio en su persecución, agarró con la mano derecha el bastón del apoderado, que aquél había dejado sobre la silla junto con el sombrero y el gabán. Tomó con la mano izquierda un gran periódico que había sobre la mesa, y dando patadas en el suelo, comenzó a hacer retroceder a Gregorio a su habitación, blandiendo el bastón y el periódico.
De nada sirvieron los ruegos de Gregorio, tampoco fueron entendidos, y por mucho que girase humildemente la cabeza, el padre pataleaba aún con más fuerza. Al otro lado, la madre había abierto de par en par una ventana, a pesar del tiempo frío, e inclinada hacia afuera, se cubría el rostro con las manos. Entre la calle y la escalera se estableció una fuerte corriente de aire, las cortinas de las ventanas volaban, se agitaban los periódicos de encima de la mesa, las hojas sueltas revoloteaban por el suelo. El padre le acosaba implacablemente y daba silbidos como un loco, pero Gregorio todavía no tenía mucha práctica en andar hacia atrás, andaba realmente muy despacio. Si Gregorio se hubiese podido dar la vuelta, enseguida hubiese estado en su habitación, pero tenía miedo de impacientar al padre con su lentitud al darse la vuelta, y a cada instante le amenazaba el golpe mortal del bastón en la espalda o la cabeza. Finalmente no le quedó a Gregorio otra solución, pues advirtió con angustia que andando hacia atrás ni siquiera era capaz de mantener la dirección. Y así, mirando con temor constantemente a su padre de reojo, comenzó a darse la vuelta con la mayor rapidez posible, pero en realidad con gran lentitud. Quizá advirtió el padre su buena voluntad, porque no solo no le obstaculizó en su empeño, sino que con la punta de su bastón le dirigía de vez en cuando desde lejos en su movimiento giratorio. Si no hubiese sido por ese insoportable silbar del padre, por su culpa, Gregorio perdía la cabeza por completo. Ya casi se había dado la vuelta del todo, cuando, siempre oyendo ese silbido, incluso se equivocó y retrocedió un poco en su vuelta. Pero cuando por fin, feliz, tenía ya la cabeza ante la puerta, resultó que su cuerpo era demasiado ancho para pasar por ella sin más. Naturalmente el padre, en su actual estado de ánimo, ni siquiera se le ocurrió ni por lo más remoto abrir la otra hoja de la puerta para ofrecer a Gregorio espacio suficiente. Su idea fija consistía solamente en que Gregorio tenía que entrar en su habitación lo más rápidamente posible. Tampoco hubiera permitido jamás los complicados preparativos que necesitaba Gregorio para incorporarse, y de este modo atravesar la puerta. Es más, empujaba hacia adelante a Gregorio con mayor ruido aún, como si no existiese obstáculo alguno. Ya no sonaba tras de Gregorio como si fuese la voz de un solo padre. Ahora ya no había que andarse con bromas, y Gregorio se empotró en la puerta, pasase lo que pasase. Uno de los costados se levantó. Ahora estaba atravesado en el hueco de la puerta. Su costado estaba herido por completo. En la puerta blanca quedaron marcadas unas manchas desagradables. Pronto se quedó atascado, y solo no hubiera podido moverse. Las patitas de un costado estaban colgadas en el aire y temblaban. Las del otro lado permanecían aplastadas dolorosamente contra el suelo. Entonces el padre le dio por detrás un fuerte empujón, que en esta situación le produjo un auténtico alivio, y Gregorio penetró profundamente en su habitación sangrando con intensidad. La puerta fue cerrada con el bastón, y a continuación se hizo por fin el silencio. Capítulo 2. Hasta la caída de la tarde no se despertó Gregorio de su profundo sueño, similar a una pérdida de conocimiento. Seguramente no se hubiese despertado mucho más tarde, aún sin ser molestado, porque se sentía suficientemente repuesto y descansado. Sin embargo, le parecía como si le hubiesen despertado unos pasos fugaces y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo al ser cerrada con cuidado. El resplandor de las farolas eléctricas de la calle se reflejaba pálidamente aquí y allí en el techo de la habitación y en las partes altas de los muebles, pero abajo, donde se encontraba Gregorio, estaba oscuro. Tanteando todavía torpemente con sus antenas, que ahora aprendía a valorar, se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí. Su costado izquierdo parecía
una única y larga cicatriz que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear con sus 2 filas de patas. Por cierto, una de las patitas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana. Casi parecía un milagro que solo una hubiese resultado herida y se arrastraba sin vida. Solo cuando ya había llegado a la puerta, advirtió que lo había atraído hacia ella era el olor a algo comestible, porque allí había una escudilla llena de leche dulce en la que nadaban trocitos de pan. Estuvo a punto de llorar de alegría porque ahora tenía aún más hambre que por la mañana, e inmediatamente introdujo la cabeza dentro de la leche casi hasta por encima de los ojos, pero pronto volvió a sacarla con desilusión. No solo comer le resultaba difícil debido a su delicado costado izquierdo, solo podía comer si todo su cuerpo cooperaba jadeando, sino que además la leche, que siempre había sido su bebida favorita y que seguramente por eso se la había traído la hermana, ya no le gustaba. Es más, se retiró casi con repugnancia de la escudilla y retrocedió a rastras hacia el centro de la habitación. En el cuarto de estar, por lo que veía Gregorio a través de la rendija de la puerta, estaba encendido el gas. Pero mientras que, como era habitual a estas horas del día, el padre solía leer en voz alta a la madre y a veces también a la hermana el periódico vespertino, ahora no se oía ruido alguno. Bueno, quizá esta costumbre de leer en voz alta, tal como le contaba y le escribía siempre su hermana, se había perdido del todo en los últimos tiempos. Pero todo a su alrededor permanecía en silencio, a pesar de que, sin duda, la casa no estaba vacía. «¡Qué vida tan apacible lleva la familia!», se dijo Gregorio, y mientras miraba fijamente la oscuridad que reinaba ante él, se sintió muy orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana la vida que llevaban en una vivienda tan hermosa. Pero, ¿qué ocurriría si toda la tranquilidad, todo el bienestar, toda la satisfacción llegase ahora a un terrible final? Para no perderse en tales pensamientos, prefirió Gregorio ponerse en movimiento y arrastrarse de acá para allá por la habitación. En una ocasión, durante el largo anochecer, se abrió una pequeña rendija, una vez en una puerta lateral y otra vez en la otra, y ambas se volvieron a cerrar rápidamente. Probablemente alguien tenía necesidad de entrar, pero al mismo tiempo sentía demasiada vacilación. Entonces Gregorio se paró justamente delante de la puerta del cuarto de estar, decidido a hacer entrar de alguna manera al indeciso visitante, o al menos para saber de quién se trataba. Pero la puerta ya no se abrió más, y Gregorio esperó en vano. Por la mañana, temprano, cuando todas las puertas estaban bajo llave, todos querían entrar en su habitación. Ahora que había abierto una puerta y que las demás habían sido abiertas sin duda durante el día, no veía a nadie, y además ahora las llaves estaban metidas en las cerraduras, desde fuera. Muy tarde, ya de noche, se apagó la luz en el cuarto de estar, y entonces fue fácil comprobar que los padres y la hermana habían permanecido despiertos todo ese tiempo, porque tal y como se podía oír perfectamente, se retiraban de puntillas los 3 juntos en este momento. Así pues, seguramente hasta la mañana siguiente no entraría nadie más en la habitación de Gregorio. Disponía de mucho tiempo para pensar, sin que nadie le molestase, sobre cómo debía organizar de nuevo su vida, pero la habitación de techos altos y que daba la impresión de estar vacía, en la cual estaba obligado a permanecer tumbado en el suelo, lo asustaba sin que pudiera descubrir cuál era la causa, puesto que era la habitación que ocupaba desde hacía 5 años, y con un giro medio inconsciente y no sin cierta vergüenza, se apresuró a meterse bajo el canapé, en donde a pesar de que su caparazón era algo estrujado y a pesar de que ya no podía levantar la cabeza, se sintió pronto muy cómodo.
y solamente lamentó que su cuerpo fuese demasiado ancho para poder desaparecer por completo debajo del canapé. Allí permaneció durante toda la noche, que pasó en parte inmerso en un semisueño, del que una y otra vez lo despertaba el hambre con un sobresalto, y en parte entre preocupaciones y confusas esperanzas que lo llevaban a la consecuencia de que, de momento, debía comportarse con calma y con la ayuda de una gran paciencia y de una gran consideración por parte de la familia, tendría que hacer soportables las molestias que Gregorio, en su estado actual, no podía evitar producirles. Ya muy de mañana, era todavía casi de noche, tuvo Gregorio la oportunidad de poner a prueba las decisiones que acababa de tomar, porque la hermana, casi vestida del todo, abrió la puerta desde el vestíbulo y miró con expectación hacia adentro. No lo encontró enseguida, pero cuando lo descubrió debajo del canapé, «Dios mío, tenía que estar en alguna parte, no podía haber volado». Se asustó tanto que sin poder dominarse volvió a cerrar la puerta desde afuera, como si se arrepintiese de su comportamiento. Inmediatamente la abrió de nuevo y entró de puntillas como si se tratase de un enfermo grave o de un extraño. Gregorio había adelantado la cabeza casi hasta el borde del canapé y la observaba. ¿Se daría cuenta de que había dejado la leche, y no por falta de hambre, y le traería otra comida más adecuada? Si no caía en la cuenta por sí misma, Gregorio preferiría morir de hambre antes que llamarle la atención sobre eso. A pesar de que sentía unos enormes deseos de salir debajo del canapé, arrojarse a los pies de la hermana y rogarle que le trajese algo bueno de comer, pero la hermana reparó con sorpresa en la escudilla llena, a cuyo alrededor se había vertido un poco de leche, y la levantó del suelo, aunque no lo hizo directamente con las manos, sino con un trapo, y se la llevó. Gregorio tenía mucha curiosidad por saber lo que le traería en su lugar, e hizo al respecto las más diversas conjeturas. Pero nunca hubiese podido adivinar lo que la bondad de la hermana iba realmente a hacer. Para poner a prueba su gusto, le trajo muchas cosas para elegir, todas ellas extendidas sobre un viejo periódico. Había verduras pasadas medio podridas, huesos de la cena, rodeados de una salsa blanca que se había ya endurecido, algunas uvas pasas y almendras, un queso que hacía 2 días Gregorio había calificado de incomible, un trozo de pan, otro trozo de pan untado con mantequilla y otro trozo de pan untado con mantequilla y sal. Además, añadió a todo esto la escudilla, que a partir de ahora probablemente estaba destinada a Gregorio, en la cual había echado agua, y por delicadeza, como sabía que Gregorio nunca comería delante de ella, se retiró rápidamente, e incluso echó la llave para que Gregorio se diese cuenta de que podía ponerse todo lo cómodo que desease. Las patitas de Gregorio zumbaban cuando se acercaba al momento de comer. Por cierto, sus heridas ya debían estar curadas del todo, porque ya no notaba molestia alguna. Se asombró y pensó en cómo hacía más de un mes se había cortado un poco un dedo, y esa herida todavía anteayer le dolía bastante. ¿Tendré ahora menos sensibilidad?, pensó, y ya chupaba con voracidad el queso, que fue lo que más fuertemente y de inmediato lo atrajo de todo. Sucesivamente, a toda velocidad y con los ojos llenos de lágrimas de alegría, devoró el queso, las verduras y la salsa. Los alimentos frescos, por el contrario, no le gustaban, ni siquiera podía soportar su olor, e incluso alejó un poco las cosas que quería comer. Ya hacía tiempo que había terminado y permanecía tumbado perezosamente en el mismo sitio, cuando la hermana, como señal de que debía retirarse, giró lentamente la llave. Esto lo asustó, a pesar de que ya dormitaba, y se apresuró a esconderse bajo el canapé,
pero le costó una gran fuerza de voluntad permanecer debajo del canapé aún el breve tiempo en el que la hermana estuvo en la habitación, porque a causa de la abundante comida el vientre se había redondeado un poco y apenas podía respirar en el reducido espacio. Entre pequeños ataques de asfixia, veía con ojos un poco saltones cómo la hermana, que nada imaginaba de esto, no solamente barría con su escoba los restos, sino también los alimentos que Gregorio ni siquiera había tocado, como si estos ya no se pudiesen utilizar, y como lo tiraba todo precipitadamente a un cubo que cerró con una tapa de madera, después de lo cual se lo llevó todo. Apenas se había dado la vuelta cuando Gregorio salía ya de debajo del canapé. Se estiraba y se inflaba. De esta forma recibía Gregorio su comida diaria una vez por la mañana, cuando los padres y la criada todavía dormían, y la segunda vez después de la comida del mediodía, porque entonces los padres dormían un ratito y la hermana mandaba a la criada algún recado. Sin duda los padres no querían que Gregorio se muriese de hambre, pero quizá no hubieran podido soportar enterarse de sus costumbres alimenticias más de lo que de ellas les dijese la hermana. Quizá la hermana quería ahorrarles una pequeña pena, porque de hecho ya sufrían bastante. Gregorio no pudo enterarse de las excusas con las que el médico y el cerrajero habían sido despedidos de la casa en aquella primera mañana, puesto que como no podían entenderle, nadie, ni siquiera la hermana, pensaba que él pudiera entender a los demás, y así, cuando la hermana estaba ya en su habitación, tenía que conformarse con escuchar de vez en cuando sus suspiros y sus invocaciones a los santos. Solo más tarde, cuando ya se había acostumbrado un poco a todo, naturalmente nunca podría pensarse que se acostumbrase del todo, cazaba Gregorio a veces una observación hecha amablemente o que así podía interpretarse. «Hoy sí que le ha gustado», decía cuando Gregorio había comido con abundancia, mientras que en el caso contrario, que poco a poco se repetía con más frecuencia, solía decir casi con tristeza: «Hoy ha sobrado todo». Mientras que Gregorio no se enteraba de novedad alguna de forma directa, escuchaba algunas cosas procedentes de las habitaciones contiguas, y allí donde escuchaba voces una sola vez, corría enseguida hacia la puerta correspondiente y se estrujaba con todo su cuerpo contra ella. Especialmente en los primeros tiempos, no había ninguna conversación que de alguna manera, si bien solo en secreto, no tratase de él. A lo largo de los días se escucharon durante las comidas discusiones sobre cómo se debían comportar ahora, pero también entre las comidas se hablaba del mismo tema, porque siempre había en casa al menos 2 miembros de la familia, ya que seguramente nadie quería quedarse solo en casa, y tampoco podían dejar de ningún modo la casa sola. Incluso ya el primer día la criada no estaba del todo claro qué y cuánto sabía de lo ocurrido, había pedido de rodillas a la madre que la despidiese inmediatamente, y cuando un cuarto de hora después se marchaba con lágrimas en los ojos, daba gracias por el despido como por el favor más grande que pudiese hacérsele, y sin que nadie se lo pidiese, hizo un solemne juramento de no decir nada a nadie. Ahora la hermana, junto con la madre, tenía que cocinar. Si bien esto no ocasionaba demasiado trabajo porque apenas se comía nada. Una y otra vez escuchaba Gregorio cómo uno animaba en vano al otro a que comiese y no recibía más contestación que «Gracias, tengo suficiente» o algo parecido. Quizá tampoco se bebía nada. A veces la hermana preguntaba al padre si quería tomar una cerveza y se ofrecía amablemente a ir ella misma a buscarla, y como el padre permanecía en silencio, añadía para que él no tuviese reparos que también podía mandar a la portera, pero entonces el padre respondía por fin con un poderoso no, y ya no se hablaba más del asunto.
Ya en el transcurso del primer día, el padre explicó tanto a la madre como a la hermana toda la situación económica y las perspectivas. De vez en cuando se levantaba de la mesa y recogía de la pequeña caja marca Wertheim que había salvado de la quiebra de su negocio ocurrida hace 5 años algún documento o libro de anotaciones. Se oía cómo abría el complicado cerrojo y lo volvía a cerrar después de sacar lo que buscaba. Estas explicaciones del padre eran en parte la primera cosa grata que Gregorio oía desde su encierro. Gregorio había creído que al padre no le había quedado nada de aquel negocio. Al menos el padre no le había dicho nada en sentido contrario. Y por otra parte tampoco Gregorio le había preguntado. En aquel entonces la preocupación de Gregorio había sido hacer todo lo posible para que la familia olvidase rápidamente el desastre comercial que los había sumido a todos en la más completa desesperación. Y así había empezado entonces a trabajar con un ardor muy especial. Y casi de la noche a la mañana había pasado a ser de un simple dependiente a un viajante, que naturalmente tenía otras muchas posibilidades de ganar dinero, y cuyos éxitos profesionales en forma de comisiones se convierten inmediatamente en dinero contante y sonante, que se podía poner sobre la mesa en casa ante la familia asombrada y feliz. Habían sido buenos tiempos y después nunca se habían repetido, al menos con ese esplendor, a pesar de que Gregorio después ganaba tanto dinero que estaba en situación de cargar con todos los gastos de la familia, y así lo hacía. Se había acostumbrado a esto tanto la familia como Gregorio. Se aceptaba el dinero con agradecimiento, él lo entregaba con gusto, pero ya no emanaba de ello un calor especial. Solamente la hermana había permanecido unida a Gregorio, y su intención secreta consistía en mandarla el año próximo al conservatorio sin tener en cuenta los grandes gastos que ello traería consigo y que se compensarían de alguna otra forma, porque ella, al contrario que Gregorio, sentía un gran amor por la música y tocaba el violín de una forma conmovedora. Con frecuencia, durante las breves estancias de Gregorio en la ciudad, se mencionaba el conservatorio en las conversaciones con la hermana, pero solo como un hermoso sueño, en cuya realización no podía ni pensarse y a los padres ni siquiera les gustaba escuchar estas inocentes alusiones. Pero Gregorio pensaba decididamente en ello y tenía la intención de darlo a conocer solemnemente en Nochebuena. Este tipo de pensamientos, completamente inútiles en su estado actual, eran los que le pasaban por la cabeza mientras permanecía allí, pegado a la puerta y escuchaba. A veces ya no podía escuchar más de puro cansancio, y en un descuido se golpeaba la cabeza contra la puerta, pero inmediatamente volvía a levantarla, porque incluso el pequeño ruido que había producido con ello había sido escuchado al lado y había hecho enmudecer a todos. «¿Qué es lo que hará?», decía el padre pasados unos momentos y dirigiéndose a todas luces hacia la puerta. Después se reanudaba poco a poco la conversación que había sido interrumpida. De esta forma, Gregorio se enteró muy bien. El padre solía repetir con frecuencia sus explicaciones, en parte porque él mismo ya hacía tiempo que no se ocupaba de estas cosas, y en parte también porque la madre no entendía todo a la primera. De que, a pesar de la desgracia, todavía quedaba una pequeña fortuna, que los intereses aún intactos habían aumentado un poco más durante todo este tiempo. Además, el dinero que Gregorio había traído todos los meses a casa, él solo había guardado para sí unos pocos florines, no se había gastado del todo, y se había convertido en un pequeño capital. Gregorio, detrás de su puerta, asentía entusiasmado, contento por la inesperada previsión y ahorro.
La verdad es que con ese dinero sobrante, Gregorio podía haber ido liquidando la deuda que tenía el padre con el jefe, y el día en que por fin hubiese podido abandonar ese trabajo, habría estado más cercano, pero ahora era sin duda mucho mejor así, tal y como lo había organizado el padre. Sin embargo, este dinero no era del todo suficiente como para que la familia pudiese vivir de los intereses. Bastaba quizá para mantener a la familia 1, como mucho 2 años. Más era imposible. Así pues, se trataba de una suma de dinero que en realidad no podía tocarse y que debía ser reservada para un caso de necesidad, pero el dinero para vivir había que ganarlo. Ahora bien, el padre era ciertamente un hombre sano, pero ya viejo, que desde hacía 5 años no trabajaba, y que en todo caso no debía confiar mucho en sus fuerzas. Durante estos 5 años, que habían sido las primeras vacaciones de su esforzada y sin embargo infructuosa existencia, había engordado mucho, y por ello se había vuelto muy torpe. ¿Y la anciana madre? ¿Tenía ahora que ganar dinero, ella que padecía de asma, a quien un paseo por la casa producía fatiga, y que pasaba 1 de cada 2 días con dificultades respiratorias tumbada en el sofá con la ventana abierta? ¿Y la hermana también tenía que ganar dinero? Ella que todavía era una criatura de 17 años, a quien uno se alegraba de poder proporcionar la forma de vida que había llevado hasta ahora, y que consistía en vestirse bien, dormir mucho, ayudar en la casa, participar en algunas diversiones modestas, y sobre todo tocar el violín. Cuando se empezaba a hablar de la necesidad de ganar dinero, Gregorio acababa por abandonar la puerta y arrojarse sobre el fresco sofá de cuero, que estaba junto a la puerta, porque se ponía al rojo vivo de vergüenza y de tristeza. A veces permanecía allí tumbado durante toda la noche, no dormía ni un momento y se restregaba durante horas sobre el cuero, o bien no retrocedía ante el gran esfuerzo de empujar una silla hasta la ventana, trepar a continuación hasta el antepecho y, subido en la silla, apoyarse en la ventana y mirar a través de la misma, sin duda como recuerdo de lo libre que se había sentido siempre que anteriormente había estado apoyado aquí. Porque efectivamente, de día en día, veía cada vez con menos claridad las cosas que ni siquiera estaban muy alejadas. Ya no podía ver el hospital de enfrente, cuya visión constante había antes maldecido, y si no hubiese sabido muy bien que vivía en la tranquila pero central Charlottenstrasse, podría haber creído que veía desde su ventana un desierto en el que el cielo gris y la gris tierra se unían sin poder distinguirse uno de otra. Solo 2 veces había sido necesario que su atenta hermana viese que la silla estaba bajo la ventana, para que a partir de entonces, después de haber recogido la habitación, la colocase siempre bajo aquella, e incluso dejase abierta la contraventana interior. Si Gregorio hubiese podido hablar con la hermana y darle las gracias por todo lo que tenía que hacer por él, hubiese soportado mejor sus servicios, pero de esta forma sufría con ellos. Ciertamente la hermana intentaba hacer más llevadero lo desagradable de la situación, y naturalmente, cuanto más tiempo pasaba, tanto más fácil le resultaba conseguirlo. Pero también Gregorio adquirió con el tiempo una visión de conjunto más exacta. Ya el solo hecho de que la hermana entrase le parecía terrible. Apenas había entrado, sin tomarse el tiempo necesario para cerrar la puerta, y eso que siempre ponía mucha atención en ahorrar a todos el espectáculo que ofrecía la habitación de Gregorio. Corría derecha hacia la ventana y la abría de par en par, con manos presurosas, como si se asfixiase. Y aunque hiciese mucho frío, permanecía durante algunos momentos ante ella, y respiraba profundamente. Estas carreras y ruidos asustaban a Gregorio 2 veces al día,
Durante todo ese tiempo temblaba bajo el canapé, y sabía muy bien que ella le hubiese evitado con gusto todo esto, si es que le hubiese sido posible permanecer con la ventana cerrada en la habitación en la que se encontraba Gregorio. Una vez, hacía aproximadamente un mes de la transformación de Gregorio, y el aspecto de éste ya no era para la hermana motivo especial de asombro, llegó un poco antes de lo previsto, y encontró a Gregorio mirando por la ventana, inmóvil y realmente colocado para asustar. Para Gregorio no hubiese sido inesperado si ella no hubiese entrado, ya que él con su posición impedía que ella pudiese abrir de inmediato la ventana. Pero ella no solamente no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta. Un extraño habría podido pensar que Gregorio la había echado y había querido morderla. Gregorio naturalmente se escondió enseguida bajo el canapé, pero tuvo que esperar hasta mediodía antes de que la hermana volviese de nuevo, y además parecía mucho más intranquila que de costumbre. Gregorio sacó la conclusión de que su aspecto todavía le resultaba insoportable y continuaría pareciéndoselo, y que ella tenía que dominarse a sí misma para no salir corriendo al ver incluso la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía del canapé, para ahorrarle también ese espectáculo. Transportó un día sobre la espalda, para ello necesitó 4 horas, la sábana encima del canapé, y la colocó de tal forma que él quedaba tapado del todo, y la hermana, incluso si se agachaba, no podía verlo. Si, en opinión de la hermana, esa sábana no hubiese sido necesaria, podría haberla retirado, porque estaba suficientemente claro que Gregorio no se aislaba por gusto, pero dejó la sábana tal como estaba, e incluso Gregorio creyó adivinar una mirada de gratitud, cuando con cuidado levantó la cabeza un poco para ver cómo acogía la hermana la nueva disposición. Durante los primeros 14 días, los padres no consiguieron decidirse a entrar en su habitación, y Gregorio escuchaba con frecuencia cómo ahora reconocían el trabajo de la hermana, a pesar de que anteriormente se habían enfadado muchas veces con ella, porque les parecía una chica un poco inútil. Pero ahora, a veces ambos, el padre y la madre, esperaban ante la habitación de Gregorio, mientras la hermana la recogía, y apenas había salido tenía que contar con todo detalle qué aspecto tenía la habitación, lo que había comido Gregorio, cómo se había comportado esta vez, y si quizás se advertía una pequeña mejoría. Por cierto, la madre quiso entrar a ver a Gregorio relativamente pronto, pero el padre y la hermana se lo impidieron, al principio con argumentos racionales que Gregorio escuchaba con mucha atención y con los que estaba muy de acuerdo, pero más tarde hubo que impedírselo por la fuerza, y si entonces gritaba: «Déjenme entrar a ver a Gregorio, pobre hijo mío, ¿es que no comprenden que tengo que entrar a verlo?». Entonces Gregorio pensaba que quizás sería bueno que la madre entrase, naturalmente no todos los días, pero sí una vez a la semana. Ella comprendía todo mucho mejor que la hermana, que a pesar de todo su valor no era más que una niña, y en última instancia quizás solo se había hecho cargo de una tarea tan difícil por irreflexión infantil. El deseo de Gregorio de ver a la madre pronto se convirtió en realidad. Durante el día, Gregorio no quería mostrarse por la ventana, por consideración a sus padres, pero tampoco podía arrastrarse demasiado por los pocos metros cuadrados del suelo. Ya soportaba con dificultad estar tumbado tranquilamente toda la noche. Pronto ya ni siquiera la comida le producía alegría alguna, y así, para distraerse, adoptó la costumbre de arrastrarse en todas direcciones, por las paredes y el techo. Le gustaba especialmente permanecer colgado del techo. Era algo muy distinto a estar tumbado en el suelo. Se respiraba con más libertad. Un ligero balanceo atravesaba el cuerpo,
y sumido en la casi feliz distracción en la que se encontraba allí arriba, podía ocurrir que para su sorpresa se dejase caer y se golpease contra el suelo. Pero ahora naturalmente dominaba su cuerpo de una forma muy distinta a como lo había hecho antes, y no se hacía daño, incluso después de semejante caída. La hermana se dio cuenta inmediatamente de la nueva diversión que Gregorio había descubierto. Al arrastrarse dejaba tras de sí por todas partes huellas de su sustancia pegajosa, y entonces se le metió en la cabeza proporcionar a Gregorio la posibilidad de arrastrarse a gran escala y sacar de allí los muebles que lo impedían, es decir, sobre todo el armario y el escritorio. Ella no era capaz de hacerlo todo sola, tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre. La criada no la hubiese ayudado seguramente porque esa chica, de unos 16 años, resistía ciertamente con valor desde que se despidió a la cocinera anterior, pero había pedido el favor de poder mantener la cocina constantemente cerrada y abrirla solamente a una señal determinada. Así pues, no le quedó a la hermana más remedio que valerse de la madre, una vez que estaba el padre ausente. Con exclamaciones de excitada alegría se acercó la madre, pero enmudeció ante la puerta de la habitación de Gregorio. Primero la hermana se aseguró de que todo en la habitación estaba en orden. Después dejó entrar a la madre. Gregorio se había apresurado a colocar la sábana aún más bajo y con más pliegues, de modo que de verdad tenía el aspecto de una sábana lanzada casualmente sobre el canapé. Gregorio se abstuvo esta vez de espiar por debajo de la sábana, renunció a ver esta vez a la madre, y se contentaba solo con que hubiese venido. «Vamos, acércate, no se le ve», dijo la hermana, y sin duda llevaba a la madre de la mano. Gregorio oyó después cómo las dos débiles mujeres movían de su sitio el pesado y viejo armario, y cómo la hermana siempre se cargaba la mayor parte del trabajo, sin escuchar las advertencias de la madre que temía que se esforzase demasiado. Duró mucho tiempo. Aproximadamente después de un cuarto de hora de trabajo, dijo la madre que deberían dejar aquí el armario, porque en primer lugar era demasiado pesado, y no acabarían antes de que regresase el padre, y con el armario en medio de la habitación le bloqueaban a Gregorio cualquier camino, y en segundo lugar no era del todo seguro que se le hiciese a Gregorio un favor con retirar los muebles. A ella le parecía precisamente lo contrario. La vista de las paredes desnudas le oprimía el corazón. ¿Y por qué no iba a sentir Gregorio lo mismo, puesto que ya hacía tiempo que estaba acostumbrado a los muebles de la habitación, y por eso se sentiría abandonado en la habitación vacía? «¿Y es que acaso no?», finalizó la madre en voz baja, aunque ella hablaba siempre casi susurrando, como si quisiera evitar que Gregorio, cuyo escondite exacto ella ignoraba, escuchase siquiera el sonido de su voz, porque ella estaba convencida de que él no entendía las palabras. «¿Y es que acaso no parece que retirando los muebles le mostramos que perdemos toda esperanza de mejoría y lo abandonamos a su suerte sin consideración alguna? Yo creo que lo mejor sería que intentásemos conservar la habitación en el mismo estado en que se encontraba antes, para que Gregorio, cuando regrese de nuevo con nosotros, encuentre todo tal como estaba y pueda olvidar más fácilmente este paréntesis de tiempo». Al escuchar estas palabras de la madre, Gregorio reconoció que la falta de toda conversación inmediata con un ser humano, junto a la vida monótona en el seno de la familia, tenía que haber confundido sus facultades mentales a lo largo de estos 2 meses, porque de otro modo no podía explicarse que hubiese podido desear seriamente que se vaciase su habitación.
Deseaba realmente permitir que transformasen la cálida habitación amueblada confortablemente con muebles heredados de su familia en una cueva en la que efectivamente podría arrastrarse en todas direcciones sin obstáculo alguno, teniendo sin embargo como contrapartida que olvidarse al mismo tiempo rápidamente y por completo de su pasado humano. Ya se encontraba a punto de olvidar y solamente le había animado la voz de su madre, que no habría oído desde hacía tiempo. Nada debía retirarse, todo debía quedar como estaba. No podía prescindir en su estado de la bienhechora influencia de los muebles, y los muebles le impedían arrastrarse sin sentido de un lado para otro. No se trataba de un perjuicio, sino de una gran ventaja. Pero la hermana era lamentablemente de otra opinión. No sin cierto derecho se había acostumbrado a aparecer frente a los padres como experta al discutir sobre asuntos concernientes a Gregorio, y de esta forma el consejo de la madre era para la hermana motivo suficiente para retirar no solo el armario y el escritorio, como había pensado en un principio, sino todos los muebles a excepción del imprescindible canapé. Naturalmente, no solo se trataba de una terquedad pueril y de la confianza en sí misma que en los últimos tiempos de forma tan inesperada y difícil había conseguido, lo que la impulsaba a esta exigencia. Ella había observado efectivamente que Gregorio necesitaba mucho sitio para arrastrarse, y que, en cambio, no utilizaba en absoluto los muebles, al menos por lo que se veía, pero quizá jugaba también un papel importante el carácter exaltado de una chica de su edad, que busca su satisfacción en cada oportunidad, y por el que Greta ahora se dejaba tentar con la intención de hacer más que ahora, porque en una habitación en la que solo Gregorio era dueño y señor de las paredes vacías, no se atrevería a entrar ninguna otra persona más que Greta. Así pues, no se dejó disuadir de sus propósitos por la madre, que también de pura inquietud parecía sentirse insegura en esta habitación. Pronto enmudeció y ayudó a la hermana con todas sus fuerzas a sacar el armario. Bueno, en caso de necesidad, Gregorio podía prescindir del armario, pero el escritorio tenía que quedarse, y apenas habían abandonado las mujeres la habitación con el armario en el cual se apoyaban gimiendo, cuando Gregorio sacó la cabeza de debajo del canapé para ver cómo podía tomar cartas en el asunto lo más prudente y discretamente posible. Pero por desgracia fue precisamente la madre quien regresó primero, mientras Greta en la habitación contigua sujetaba el armario rodeándolo con los brazos y lo empujaba sola de acá para allá, naturalmente sin moverlo un ápice de su sitio. Pero la madre no estaba acostumbrada a ver a Gregorio. Podría haberse puesto enferma por su culpa, y así Gregorio, andando hacia atrás, se alejó asustado hasta el otro extremo del canapé, pero no pudo evitar que la sábana se moviese un poco por la parte de delante. Esto fue suficiente para llamar la atención de la madre. Esta se detuvo, permaneció allí un momento en silencio y luego volvió con Greta. A pesar de que Gregorio se repetía una y otra vez que no ocurría nada fuera de lo común, sino que solo se cambiaban de sitio algunos muebles, sin embargo, como pronto habría de confesarse a sí mismo, este ir y venir de las mujeres, sus breves gritos, el arrastre de los muebles sobre el suelo, le producían la impresión de un gran barullo, que crecía procedente de todas las direcciones, y por mucho que encogía la cabeza y las patas sobre sí mismo y apretaba el cuerpo contra el suelo, tuvo que confesarse irremisiblemente que no soportaría todo esto mucho tiempo. Ellas le vaciaban su habitación, le quitaban todo aquello a lo que tenía cariño. El armario en el que guardaba la sierra y otras herramientas ya lo habían sacado. Ahora ya aflojaban el escritorio que estaba fijo al suelo, en el cual había hecho sus deberes cuando era estudiante de comercio, alumno del instituto e incluso alumno de la escuela primaria.
Ante esto no le quedaba ni un momento para comprobar las buenas intenciones que tenían las dos mujeres, y cuya existencia, por cierto, casi había olvidado, porque de puro agotamiento trabajaban en silencio, y solamente se oían las sordas pisadas de sus pies. Y así salió de repente. Las mujeres estaban en ese momento en la habitación contigua, apoyadas en el escritorio para tomar aliento. Cambió 4 veces la dirección de su marcha. No sabía a ciencia cierta qué era lo que debía salvar primero. Cuando vio en la pared ya vacía, llamándole la atención, el cuadro de la mujer envuelta en pieles, se arrastró apresuradamente hacia arriba y se apretó contra el cuadro, cuyo cristal lo sujetaba y le aliviaba el ardor de su vientre. Al menos este cuadro que Gregorio tapaba ahora por completo, seguro que no se lo llevaba nadie. Volvió la cabeza hacia la puerta del cuarto de estar para observar a las mujeres cuando volviesen. No se habían permitido una larga tregua, y ya volvían. Greta había rodeado a su madre con el brazo y casi la llevaba en volandas. «¿Qué nos llevamos ahora?», dijo Greta y miró a su alrededor. Entonces sus miradas se cruzaron con las de Gregorio, que estaba en la pared. Seguramente solo a causa de la presencia de la madre conservó su serenidad. Inclinó su rostro hacia la madre para impedir que ella mirase a su alrededor y dijo temblando y aturdida: «Ven, ¿nos volvemos un momento al cuarto de estar?». Gregorio veía claramente la intención de Greta. Quería llevar a la madre a un lugar seguro y luego echarle de la pared. Bueno, que lo intentase. Él permanecería sobre su cuadro y no renunciaría a él. Prefería saltarle a Greta en la cara. Pero justamente las palabras de Greta inquietaron a la madre, quien se echó a un lado y vio la gigantesca mancha parduzca sobre el papel pintado de flores. Y antes de darse realmente cuenta de que aquello que veía era Gregorio, gritó con voz ronca y estridente: «¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!». Y con los brazos extendidos cayó sobre el canapé, como si renunciase a todo, y se quedó allí, inmóvil. «Cuidado, Gregorio», gritó la hermana levantando el puño y con una mirada penetrante. Desde la transformación eran estas las primeras palabras que le dirigía directamente. Corrió a la habitación contigua para buscar alguna esencia con la que pudiese despertar a su madre de su inconsciencia. Gregorio también quería ayudar. Había tiempo más que suficiente para salvar el cuadro, pero estaba pegado al cristal y tuvo que desprenderse con fuerza. Luego corrió también a la habitación de al lado como si pudiera dar a la hermana algún consejo, como en otros tiempos, pero tuvo que quedarse atrás de ella sin hacer nada. Cuando Greta volvía entre diversos frascos, se asustó al darse la vuelta, y un frasco se cayó al suelo y se rompió, y un trozo de cristal hirió a Gregorio en la cara. Una medicina corrosiva se derramó sobre él. Sin detenerse más tiempo, Greta cogió todos los frascos que podía llevar y corrió con ellos hacia donde estaba la madre. Cerró la puerta con el pie. Gregorio estaba ahora aislado de la madre, que quizá estaba a punto de morir por su culpa. No debía abrir la habitación. No quería echar a la hermana que tenía que permanecer con la madre. Ahora no tenía otra cosa que hacer que esperar. Y afligido por los remordimientos y la preocupación, comenzó a arrastrarse. Se arrastró por todas partes, paredes, muebles y techos, y finalmente en su desesperación, cuando ya la habitación empezaba a dar vueltas a su alrededor, se desplomó en medio de la gran mesa. Pasó un momento. Gregorio yacía allí extenuado. A su alrededor todo estaba tranquilo. Quizá esto era una buena señal. Entonces sonó el timbre. La chica estaba naturalmente encerrada en su cocina y Greta tenía que ir a abrir. El padre había llegado. «¿Qué ha ocurrido?», fueron sus primeras palabras. El aspecto de Greta lo revelaba todo. Greta contestó con voz ahogada. Sin duda apretaba su rostro contra el pecho del padre.
Madre se quedó inconsciente, pero ya está mejor. Gregorio ha escapado. Ya me lo esperaba, dijo el padre. Se los he dicho una y otra vez, pero ustedes, las mujeres, nunca hacen caso. Gregorio se dio cuenta de que el padre había interpretado mal la escueta información de Greta y sospechaba que Gregorio había hecho uso de algún acto violento. Por eso ahora tenía que intentar apaciguar al padre, porque para darle explicaciones no tenía ni el tiempo ni la posibilidad. Así pues, Gregorio se precipitó hacia la puerta de su habitación y se apretó contra ella, para que el padre, ya desde el momento en que entrase en el vestíbulo, viese que Gregorio tenía la más sana intención de regresar inmediatamente a su habitación, y que no era necesario hacerle retroceder, sino que solo hacía falta abrir la puerta, e inmediatamente desaparecería. Pero el padre no estaba en situación de advertir tales sutilezas. «¡Ah!», gritó al entrar en un tono como si al mismo tiempo estuviese furioso y contento. Gregorio retiró la cabeza de la puerta y la levantó hacia el padre. Nunca se hubiese imaginado así al padre, tal y como estaba allí. Bien es verdad que en los últimos tiempos, puesta su atención en arrastrarse por todas partes, había perdido la ocasión de preocuparse como antes de los asuntos que ocurrían en el resto de la casa, y tenía realmente que haber estado preparado para encontrar las circunstancias cambiadas. Aún así, ¿era ese todavía el padre? ¿El mismo hombre que yacía sepultado en la cama cuando en otros tiempos Gregorio salía en viaje de negocios? ¿El mismo hombre que la tarde en que volvía le recibía en bata sentado en su sillón y que no estaba en condiciones de levantarse, sino que, como señal de alegría, solo levantaba los brazos hacia él? El mismo hombre que durante los poco frecuentes paseos en común, un par de domingos al año o en las festividades más importantes, se abría paso hacia adelante entre Gregorio y la madre, que ya de por sí andaban despacio, aún más despacio que ellos, envuelto en su viejo abrigo, siempre apoyando con cuidado el bastón, y que cuando quería decir algo casi siempre se quedaba parado y congregaba a sus acompañantes a su alrededor. Pero ahora estaba muy derecho, vestido con un rígido uniforme azul con botones, como los que llevan los ordenanzas de los bancos. Por encima del cuello alto y tieso de la chaqueta sobresalía su gran papada. Por debajo de las pobladas cejas se abría paso la mirada, despierta y atenta, de unos ojos negros. El cabello blanco, en otro tiempo desgreñado, estaba ahora ordenado en un peinado a raya brillante y exacto. Arrojó su gorra en la que había bordado un monograma dorado, probablemente el de un banco, sobre el canapé a través de la habitación formando un arco, y se dirigió hacia Gregorio con el rostro enconado, las puntas de la larga chaqueta del uniforme echadas hacia atrás y las manos en los bolsillos del pantalón. Probablemente ni él mismo sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, levantaba los pies a una altura desusada, y Gregorio se asombró del tamaño enorme de las suelas de sus botas. Pero Gregorio no permanecía parado. Ya sabía desde el primer día de su nueva vida que el padre, con respecto a él, solo consideraba oportuna la mayor rigidez, y así corría delante del padre. Se paraba si el padre se paraba, y se apresuraba a seguir hacia adelante con solo que el padre se moviese. Así recorrieron varias veces la habitación, sin que ocurriese nada decisivo, y sin que ello hubiese tenido el aspecto de una persecución, como consecuencia de la lentitud de su recorrido. Por eso Gregorio permaneció de momento sobre el suelo, especialmente porque temía que el padre considerase una especial maldad por su parte la huida a las paredes o al techo. Por otra parte, Gregorio tuvo que confesarse a sí mismo que no soportaría por mucho tiempo estas carreras, porque mientras el padre daba un paso, él tenía que realizar un sinnúmero de movimientos.
Ya comenzaba a sentir ahogos. Bien es verdad que tampoco anteriormente había tenido unos pulmones dignos de confianza. Mientras se tambaleaba con la intención de reunir todas sus fuerzas para la carrera, apenas tenía los ojos abiertos. En su embotamiento no pensaba en otra posibilidad de salvación que la de correr, y ya casi había olvidado que las paredes estaban a su disposición. Bien es verdad que éstas estaban obstruidas por muelles llenos de esquinas y picos. En ese momento, algo lanzado sin fuerza cayó junto a él y echó a rodar por delante de él. Era una manzana. Inmediatamente siguió otra. Gregorio se quedó inmóvil del susto. Seguir corriendo era inútil porque el padre había decidido bombardearle. Con la fruta procedente del frutero, que estaba sobre el aparador, se había llenado los bolsillos y lanzaba manzana tras manzana, sin apuntar con exactitud de momento. Estas pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo como electrificadas y chocaban unas con otras. Una manzana lanzada sin fuerza rozó la espalda de Gregorio, pero resbaló sin causarle daños. Sin embargo, otra que la siguió inmediatamente se incrustó en la espalda de Gregorio. Este quería continuar arrastrándose, como si el increíble y sorprendente dolor pudiese aliviarse al cambiar de sitio, pero estaba como clavado y se estiraba totalmente desconcertado. Solo al mirar por última vez, alcanzó a ver cómo la puerta de su habitación se abría de par en par y por delante de la hermana que chillaba salía corriendo la madre en enaguas, puesto que la hermana la había desnudado para proporcionarle aire mientras permanecía inconsciente. Vio también cómo a continuación la madre corría hacia el padre, y en el camino perdía una tras otra sus enaguas desatadas, y como tropezando con ellas caía sobre el padre, y abrazándole, unida estrechamente a él, ya empezaba a fallarle la vista a Gregorio. Le suplicaba, cruzando las manos por detrás de su nuca, que perdonase la vida de Gregorio. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí la primera parte de esta novela corta. Espero que la hayan disfrutado. Si fue así, los invito a dejar su like y suscribirse. Si la escucharon en Spotify, vengan a YouTube a disfrutar de los demás títulos del canal. También me gustaría que me dejaran en los comentarios qué libro les gustaría que leyéramos a continuación. Tal vez al día siguiente de que este video se publique o 2 días después subiré una encuesta al canal, así que si se apuran puedo incluir esas opciones que ustedes me dejen aquí abajo. Si hay alguna de las opciones que alguien más comentó, pónganle like a ese comentario para saber que tienen muchas ganas o que varios quieren escuchar ese audiolibro. Bueno, pues pasando a los comentarios y análisis de la lectura, elegí este libro ya que es un clásico e imprescindible de la literatura, a mi parecer. A diferencia de muchos de los libros que les he traído al canal, este sí lo había leído, lo leí en mi adolescencia y me parece que releerlo unos 10 años después, tal vez, me brinda una perspectiva diferente. Creo que en cierta forma se relaciona con el libro que apenas terminamos de leer en el canal. No en todos sus vértices, pero sí en alguno de ellos. Así que vámonos de lleno con la historia y sus elementos. El inicio ya en sí es muy contundente. Nos presentan a un Gregorio Samsa que despierta luego de un sueño intranquilo, convertido en un monstruoso insecto. Es algo surrealista por un lado y por otro, como lectores, nos preguntamos qué significa esto, de qué va una historia que comienza así. El narrador nos presenta al protagonista, nos dice que vive con su familia, que se compone de sus padres y su hermana menor. Nos dice también que Gregorio es un viajante de comercio y que tiene que ir corriendo al trabajo pues ya es tarde. El texto se detiene en este punto para profundizar en la importancia que tiene su trabajo,
no solo en el sentido de que es Gregorio el sostén económico de su familia, sino también en la rigidez y persecución que el trabajo le provoca. Es aquí donde el mundo interno de Gregorio o del autor se empieza a dibujar. Su empleo le parece duro, cansado, aburrido. Fantasea un poco mientras está recostado en la cama en poder mandar todo al diablo, si es que sus padres no tuvieran esta deuda con su jefe. Después de divagar un rato en lo satisfactorio que sería el renunciar, se pone a pensar en qué podría hacer su jefe si él no se presenta a trabajar, y de nuevo se hace presente esta rigidez que podemos apreciar en el fragmento que le cito a continuación. ¿Para qué había sido condenado Gregorio a prestar sus servicios en una empresa en la que al más mínimo descuido se concebía inmediatamente la mayor sospecha? ¿Es que todos los empleados sin excepción eran unos bribones? Y es este punto el que creo que conecta con el libro de Tiempos Difíciles de Charles Dickens, que es el libro que apenas terminamos en el canal. En ambas obras se habla de esta especie de inconsciencia generada por un sistema capitalista. Los personajes quedan deshumanizados y alejados de sus deseos y posibilidades debido a tener que estar pensando en ser productivos y trabajar. Acá el símbolo del monstruoso insecto en el que se convierte Gregorio podría representar precisamente cómo se siente en su vida. Se ha vuelto un bicho raro para su familia, un bicho raro para la sociedad. Ha dejado de ser humano, un humano que pueda elegir y vivir diferentes experiencias, pues queda imposibilitado para ello. Y es muy surrealista cómo, incluso convertido en la historia literalmente en ese insecto, él sigue pensando en que debe vestirse y alcanzar el tren de las 7:45. Aún en ese estado, su mayor prioridad es llegar a tiempo a trabajar. Recuerdo que cuando leía esto por primera vez hace algunos años, me parecía una locura lo que decía el autor. No había lógica en esto. Ahora me parece una forma muy creativa de representar una situación de la cotidianeidad. También se preocupa por la hermana, ya que ésta se angustia, ya que uno de sus superiores vino hasta su casa para saber por qué no había llegado al trabajo. Sin duda entiendo la sensación de la chica, pues yo cuando leía esto en la adolescencia me causó también un terror el crecer y entrar en el mundo laboral, más cuando en casa se hablaba demasiado del trabajo. ¿Qué ideas se formarían ustedes de la vida laboral si, como Gregorio, que no ha faltado a trabajar ni un solo día en los últimos 5 años, y al primero que no solo ni siquiera se ha ausentado, sino que solamente va retrasado, va alguien hasta su casa a confrontarlo? Crea ansiedades de persecución importantes, a mi parecer. En fin, la historia continúa, los padres se horrorizan al ver el aspecto de su hijo, lo alimentan pero también lo mantienen encerrado, cosa que irónicamente Gregorio agradece, y lo tratan como lo que es en la historia, un bicho raro. Gregorio ni siquiera habla de sentirse triste, sino que está atento todo el tiempo a cómo se sienten sus padres y su hermana. Tan deshumanizado está. Es curioso incluso cómo con las atenciones que le presta a su hermana, él lo que siente es más bien culpa y cierto enojo, porque no puede agradecérselo ni hacer nada por ella. Eso pasa a muchas personas que crecen con carencias. Cuando alguien les hace algún favor o les da algún regalo, en lugar de alegrarse por eso, sienten culpa por pensar que el otro tuvo que gastar o esforzarse de alguna manera. Y su transformación continúa. Se va sintiendo más atraído por comida podrida o pasada que por cosas frescas. Uno podría pensar que simplemente es para dar más congruencia a la historia, ya que se ha convertido en un insecto. Pero creo que también hay algo simbólico en eso, en cómo Gregorio siempre ha pensado poco en sí mismo y sería incapaz de quitarle la buena comida a su familia. Me recuerda un poco a Luisa, de Tiempos Difíciles,
sacrificándose por los deseos de su padre y su hermano. Se va sintiendo más cómodo andando por las paredes y el techo, pero cuando su madre dice que es mejor no quitarle los muebles para que no pierda su humanidad, Gregorio está de acuerdo con ella y trata de proteger lo que puede, en este caso el cuadro de la pared. Pero no es solo Gregorio el que se va transformando con el paso del tiempo, sino que su familia también. Lo podemos ver en la hermana, que antes era considerada una inútil por los padres, pero ahora se genera cierto respeto hacia ella porque se vuelve la intermediaria con Gregorio. El padre, que ante la necesidad vuelve de la decadencia de la vejez a cierta lucidez y vitalidad para poder trabajar de nuevo. La escena en la que el padre persigue a Gregorio por la casa y que en cierto momento lo intenta aplastar con su zapato, creo que también es muy representativa. Gregorio viéndolo desde abajo, el narrador nos dice que la suela del padre le parecía enorme. Creo que esto habla de cómo Kafka se llegó a sentir mucho tiempo frente a su propio padre. En este texto no se asocia de manera muy enfática cómo la rigidez y la persecución que él sentía provenía en gran medida de su figura paterna. Pero tiene otro texto llamado Carta al Padre, donde este tema hace mucho eco. Creo que la escena del padre queriendo aplastar a Gregorio convertido en insecto simboliza esa experiencia psíquica interna del autor frente a su padre. En todo momento hay un sometimiento. A Gregorio no le gusta incomodar, solo piensa en saldar la deuda que su padre tiene con el jefe, pero también saldar la deuda que él mismo siente tener con su padre. En fin, hasta aquí los comentarios. Recuerden que esta es solo mi interpretación del texto, así que los invito a dejar sus opiniones en la caja de comentarios. También les recuerdo, comenten qué libro les gustaría que leyéramos a continuación. Si se apuran, los incluiré en la encuesta que estará en el canal el día de mañana. Aún resta 1 o 2 capítulos de esta novela corta, así que esperen el próximo video. Para mí ha sido un placer leerles, como siempre. Nos vemos.